tesis de la actitud natural. ¿Qué significa? Dicho en una oración, declarar que los objetos son independientes de nosotros. ¿Yo tengo esta mesa dentro de mi cabeza? No. ¿Tengo la silla incrustada dentro de la cabeza? No. ¿Qué tengo de la silla y de la mesa? Ideas, representaciones, podemos darle distintos nombres, conceptos, pero no tengo las cosas metidas dentro de la cabeza, porque yo no soy la silla, y la silla no yo, salvo que me comprometa con algún tipo de panteísmo, cosa que Husserl no hace. Entonces, el objetivismo ingenuo declara que las cosas son independientes de nosotros. Yo no tengo el mundo metido dentro de la cabeza, el planeta Tierra metido dentro de la cabeza. Entonces el planeta Tierra, el cosmos, los astros son independientes de mí. Entonces, cuando hice eso, la pregunta fundamental es, ¿y cómo puedo conocer aquello que está fuera de mí? Entonces comienzan las distintas teorías que tienen alguna forma de causalidad. Y trato de explicar cómo puedo decir que en este momento estoy conociendo el edificio que veo delante de mí, dado que no lo tengo metido dentro de la cabeza. El edificio que tengo enfrente de mí es independiente de mí. Bueno, esa tesis para Husserl es el mal de todos los males. Es el error de todos los errores. Las cosas, los objetos, el mundo no son independientes de nosotros. Descartes descubrió eso. Por eso pasó del objetivismo ingenuo a la subjetividad trascendental. Inmanentizó el mundo. El problema es que no fue consecuente con eso. Entonces, de algún modo, como siguió siendo dualista, hay dos sustancias, están separadas, recayó en cierta forma el objetivismo ingenuo, aunque él sentó las bases para combatirlo. Giró del objetivismo ingenuo al subjetivismo trascendental y en cuanto postuló el cogito restableció algún tipo de objetivismo ingenuo, porque le faltó radicalidad. Como dice Husserl en La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, Descartes es un gran descubridor y es un gran encubridor, porque al mismo tiempo que descubre el primer principio, que es el ego cogito, lo encubre en sus notas distintivas más radicales. Tergiversa su propio descubrimiento, objetiviza la subjetividad trascendental, recae en un objetivismo ingenuo que él mismo combatió al postular la subjetividad trascendental. Postula aquello con lo que iba a discutir el objetivismo ingenuo en un criterio que es objetivista ingenuo. ¿Estamos hasta aquí? Bueno. Husserl, en el tercer punto y aparte, este parágrafo 2, enumera algo que nosotros no vamos a ver, pero que quiero leer porque hace aletos de la fenomenología. Nosotros todo el tiempo vamos a estar dentro del texto, y dentro del texto vamos a estar dentro del ego. Es decir, nos vamos a manejar una inmanencia absoluta y permanente. Sin embargo, para Husserl, la inmanencia es un método, pero no es el objetivo al cual se quiere llegar. Husserl va a defender un solipsismo y una estrategia inmanentista, pero no porque el autor quiera consagrar al solipsismo como la solución de todos los males, sino porque pretende, después otra cosa es que lo logre o no, pero pretende, fiel a Descartes, realizar todas sus descripciones en primera persona, porque lo único que puedo conocer de modo acabado y último es mi sí mismo, pero no para permanecer encerrado en mi sí mismo, sino para ir de allí a un mundo intersubjetivo. Es decir, la intersubjetividad funda para Husserl la propia subjetividad, pero el único modo de acceder a esa intersubjetividad para Husserl es partir de la propia subjetividad.
Que después logre cumplir ese objetivo es otro problema. No por nada ha sido sistemáticamente objetado su planteo filosófico como un solipsismo y como un individualismo. Pero en la propuesta filosófica, el solipsismo es solo metodológico, en la propuesta filosófica. Logre después rebasarlo o no, pero la intención es rebasarlo. Entonces, la fenomenología, por más que aquí veamos la dimensión exclusivamente inmanentista, lo que se propone es fundar una trascendencia y una vida racional universal. Por lo tanto, hay un etos práctico en la fenomenología que para Husserl es el destino último de su pensamiento. Hacia eso va la oración que quiero leer ahora. Nosotros, como la materia es nociología, nos centramos más en la descripción fenomenológica inmanente y no vamos a la otra dimensión ética. Pero en última instancia la fenomenología tiene un telos ético. Y ese es su punto de llegada. Más allá de todos los tecnicismos en los cuales nos vamos a perder durante la cruzada. Bueno, hubo una parte de la cruzada conmigo hasta que yo me tenga que ir. Bueno. Leo. Voy seleccionando oraciones de este punto y aparte número 3. La descomposición, hay una descomposición de la filosofía actual, que es innegable desde la mitad del siglo XIX, del siglo pasado. Se ha perdido la unidad de la ciencia, se ha perdido la unidad de la filosofía, de sus problemas y de su método. La cultura entera de la humanidad tiene que ser dirigida por evidencias científicas, tiene que ser reformada y convertida en una nueva cultura autónoma. Bien, superar esta crisis y encontrar una filosofía que desde un punto de vista práctico sea eso, un telos para la historia de la humanidad como una humanidad de fines racionales, donde las personas pueden vivir en armonía intersubjetiva, es la tarea última de la fenomenología para Husserl. Es el ideario último de la razón fenomenológica para Husserl. Una vida ética. El punto es que esa vida ética, para Husserl, como buen neo-cartesiano, se alcanza solo partiendo de la propia subjetividad. Porque yo no puedo ser el otro. No puedo conocer al otro porque no soy el otro. Entonces solamente puedo partir de una descripción acabada de mí mismo. Insisto, el problema es si lo logro o no. Y evidentemente ha sido un problema por algo ha sido tan objetado. Pero aquí, como estamos primero presentando al autor, bueno, presentemos lo que quería. Después podemos discutir si lo logró o no. Pero primero presentemos lo que quería. En este parágrafo, por eso hay tantas frases críticas. Los filósofos se reúnen, la filosofía no, dice Husserl en el cuarto punto y aparte. Es decir, la filosofía se ha convertido en una disciplina meramente técnica, que es lo que hacemos todos. Escribimos artículos, publicamos, buscamos financiamiento, ¿no? Es decir, nos convertimos, porque es un oficio, es un trabajo, no es que esté mal, pero lo que Husserl dice es, en esa inserción institucional académica, la filosofía se transformó en una disciplina más y perdió la capacidad de ser la disciplina conductora del conocimiento. No es que el autor quiere que la filosofía sea excluida del ámbito de la ciencia, porque él mismo era profesor universitario, pero lo que sí quiere es restablecerle a la filosofía la dignidad de ciencia primera. No por fuera de la academia, no es un autor antisistema, no por fuera de la academia.
pero sí restablecerle la dignidad de ser una filosofía primera. Para eso tienen que volver a aceptar que el punto de partida tiene que ser un punto de partida sin supuestos. Por eso Husserl dice en el quinto punto y aparte, página 42 si tienen mi edición, primer punto y aparte. Si no, si tienen otra edición, es el quinto punto y aparte del parágrafo 2. En medio de toda esta desventura, o sea, en este diagnóstico epocal crítico de la filosofía, ¿no estamos en una situación semejante a aquella con la que se encontró Descartes en su juventud? ¿No será tiempo, pues, de renovar su radicalismo de filósofo que inicia su actividad sometiendo a una revolución cartesiana toda la literatura filosófica, con su confusión de grandes tradiciones, de supuestas innovaciones serias, de modas literarias calculadas para solamente causar impresión, pero no para ser estudiadas, y en fin, de empezar con nuevas meditaciones de filosofía primera? Es decir, dado este clima de confusión y de crisis de la filosofía en el cual nos encontramos, para Husserl, 1929-1930, ¿no habrá llegado el momento de repetir el gesto cartesiano y volver a una filosofía sin supuestos? La respuesta es sí, solo que ahora esa filosofía se llama fenomenología trascendental. Y Husserl quiere presentar ante la Academia Francesa los lineamientos fundamentales de esa disciplina. Por eso hay que, punto y aparte número 6, o segundo punto y aparte de la página 42. Por eso hay que lograr un renacimiento de las meditaciones que escribió Descartes. Y ahora vuelve Husserl, ¿no? Vuelve, sin cansarse, vuelve una vez más. Pero ese renacimiento, cito, no es para adoptarlas, es decir, no es para repetir a la línea lo que dijo Descartes, sino para descubrir lo primero y más profundo del sentido radical, no del partido, ¿no? Sino de la actitud de Husserl en sus meditaciones de primera filosofía. ¿Cuál es ese sentido absolutamente radical? Regresar al coito. Por eso hay que volver a las meditaciones. Y por eso tiene un significado de eternidad. Y permítanme leer la frase del punto y aparte que sigue, que es el séptimo. O el tercero si está en la página 42. En todo caso, lo que se señaló con esto es, cito, el camino que ha conducido a la fenomenología trascendental. Como la verdadera ciencia sin supuestos. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, consultas? No. Bueno, meditación número 1, en que se recorre el camino que lleva al ego trascendental. Mario, perdón. Sí. Yo tengo una pregunta que ya me hicieron la vez pasada y es medio de burro. No, por favor. Yo no entiendo la diferencia tajante con Kant al tratar de hacer esta ciencia previa analizando nuestra percepción desde el objeto al sujeto. Dicho, si puede ser fácil, así lo entiendo. Sí. Bueno, vamos a decirlo así. En un sentido, la crítica que Husserl le hace a Descartes se aplica también a Kant. Es decir, ambos autores, con los matices y las diferencias del caso, hacen una presentación puramente formal del ego cogito. Ninguno de los dos explora la inmanencia de la vida trascendental. Vamos a ver ya en esta primera meditación, y continúa en la segunda, que Husserl va a utilizar todo el tiempo la expresión vida trascendental para describir la inmanencia del ego.
Eso no pasa ni en Descartes ni en Kant. Para Husserl, el yo como ego coito no es un yo pienso que acompaña todas mis representaciones, porque no cumple una función formal, sino que el yo pienso, en la medida en que piensa, hay que describir los contenidos de ese pensamiento. Y a eso se aboca la fenomenología trascendental husserliana. Es una exploración de la vida inmanente del ego. Y bajo ningún punto de vista es una formalización, porque cuando uno formaliza el ego, sigue presa del objetivismo ingenuo. Y ahí, por distintos motivos, quedan apresados tanto Descartes como el propio Kant. No sé si ahí... Sí, creo que a medida que... Contesto un poco más, ¿sí? Por más que la palabra sea trascendental y por más que la palabra sea ego coito, hay otro motivo por el cual Husserl se diferencia de Kant. Husserl es un pensador antidualista. Para Husserl no hay una cosa en sí, ni de este lado están los fenómenos, porque una vez más, las cosas no son independientes de mí. Todo lo que yo percibo, siento, juzgo, valoro, quiero, deseo, está enlazado con esos actos de conciencia. Entonces, a eso Husserl le da el nombre de intencionalidad. Todo acto de conciencia es un acto de y tiene un contenido. Es una tesis antidualista. Kant y Descartes, en el sentido estricto de la palabra, no son autores que hayan desarrollado la intencionalidad porque declararon cierta independencia del mundo. Descartes de un modo absoluto, res extensa. Kant no, porque Kant dijo que Descartes es el padre de ese contrasentido que es el realismo trascendental. Declaro los objetos independientes de mí, después me pregunto, ¿cómo los conozco? Y como no puedo fundamentar cómo los conozco, me quedo encerrado en mí. Entonces llego al idealismo empírico, cuarto paralogismo, en la crítica de la razón pura, primera edición, cuando Kant analiza el problema del alma, de la idea del alma. Ahora, pese a eso, sigue siendo un autor dualista y considera que hay una trascendencia absoluta que es la cosa en sí. Entonces, segunda diferencia fundamental, no hay cosa en sí para Husserl. El mundo se dona como tal. Yo lo voy conociendo en un polo asintótico, pero no hay X vacía desconocida para Husserl. Hay una X vacía, pero cumple otra función. No implica desconocimiento. Eso ya lo van a ver en el teórico cuando vean las estructuras o capas del noema. Pero no hay una cosa en sí, como una X inacible. Y perdón, Mario, solo para confirmar que voy por buen camino. Esto de las vivencias intencionales o de la conciencia vienen del psicologismo, ¿no? Las vivencias intencionales va a ser el nombre que le dé Husserl a las coitaciones que vamos a encontrar dentro del coito. Hagamos un esquema en paralelo. Pensemos como para Husserl piensan los modernos. Entonces yo tengo representaciones del mundo. ¿Qué quiere decir? El mundo está de un lado, yo estoy acá. ¿Tengo el mundo en mi cabeza? No. Entonces, ¿qué hago? Me lo represento, lo pongo frente a mí. ¿Hay allí intencionalidad? No. Para Husserl la explicación de mi vínculo con el mundo es intencional. ¿Qué quiere decir? El mundo no es independiente de mí. El vínculo es intencional. ¿Puedo tener representaciones como forma originaria de describir ese vínculo? No, porque la representación presupone la autonomía del mundo. La vivencia indica que el mundo siempre está enlazado a mis actos de conciencia. Eso es lo que va a investigar el fenomenólogo en la vida inmanente de la conciencia. Y a partir de eso construirá sus ciencias sin supuestos. ¿Estamos? Sí, más o menos?
hay mucho vocabulario nuevo, por eso no voy adelantando todo, porque si no es como un montón de palabras nuevas, pero las voy tratando de colocar a medida que van apareciendo en el texto, ¿no? Como para que sea más entendible la situación. Bueno, meditación primera. Se recorre el camino que lleva al ego trascendental. ¿Cómo es ese camino? Es el camino de la reflexión. Es decir, volvamos a lo que recién estábamos conversando. ¿Cómo es la relación en el objetivismo ingenuo moderno? Hay una intentio recta. Yo estoy entregado al mundo. En el mundo hay cosas. Y bueno, trato de ver cómo las conozco. Si soy empirista tengo una respuesta, soy kantiano tengo otra, soy cartesiano tengo otra, soy espinosista tengo otra. Bueno, cada uno tiene su respuesta. El mundo es independiente de mí. Vale, eso se puede discutir más con Spinoza. Pero bueno, el mundo en general, lo que pasa es que como Husserl no valora tanto a Spinoza. Pero bueno, quitemos Spinoza. El mundo es independiente de mí. Y voy dando respuestas. Es una intentio recta. Estoy entregado al mundo. Ese no es el camino cartesiano. Ese no es el camino de la fenomenología trascendental. El camino de la fenomenología trascendental es la intentio oblicua. Es decir, la intención no se dirige al mundo, se dirige a mí mismo, porque es una pregunta sobre mi propio ego trascendental. Entonces el camino de la reflexión, porque me tomo a mí mismo como el objeto de la investigación y no al mundo. Entonces, ¿qué se hace en la primera meditación? Explicar cómo llego al ego código. ¿Estamos hasta acá? Parágrafo número 3. La revolución cartesiana y la idea directriz de una fundamentación absoluta de la ciencia. Aquí comienza la crítica a Descartes. Digo aquí comienza porque tiene una continuación en el párrafo 10. Pero acá está lo sustantivo de la crítica. Bien, entonces, empezamos de nuevo. Cada uno pues para sí y en sí, con la resolución propia de unos filósofos que inician radicalmente su actividad. Lo primero, dejar en suspenso todas las convicciones válidas, hasta ahora para nosotros, y con ellas todas nuestras ciencias. Es decir, le hacemos caso a Descartes, que es lo que dijimos en los 2 primeros parágrafos. Todo entre paréntesis, dudo de todo. Empezamos de nuevo. La idea directriz de todo lo que meditemos, dice Husserl, se va a inspirar en Descartes. Es la idea directriz de que hay que llegar a una ciencia que hay que fundamentar con autenticidad. Es decir, no la tenemos en el punto de partida, la vamos a tener que ir construyendo desde el punto de partida. Entonces aquí, en el tercer punto y aparte de este parágrafo 3, va a presentar Husserl la pregunta que le va a permitir caer con todo el peso de su crítica sobre Descartes. ¿Qué hay que pensar entonces de la indubitabilidad de esta idea, de la idea de una ciencia que hay que fundamentar absolutamente desde el momento en que no disponemos de ninguna ciencia dada como ejemplo de esta auténtica ciencia que es la que va a tener el valor para nosotros? Es decir, ¿cómo puedo postular que hay una idea de ciencia al principio si no tengo o no puedo tener ningún preconcepto de ciencia? Entonces, ante esto tengo 2 caminos. O me paro sobre este abismo y admito, voy a buscar una ciencia apodíctica, no la tengo, la tendré que ir construyendo, que es lo que va a hacer Husserl, o digo, no tengo la ciencia y retrocedo, porque tengo vértigo ante ese abismo y de algún modo impuro y espúreo, porque
estaría permitido, comienzo a introducir presupuestos en mi método de la duda. Eso es lo que hizo Descartes. Dudó. Postuló el ego cogito, sin supuestos. Mentira. Había algunos supuestos no tematizados. Vamos a ver cuáles son. Vamos al quinto punto y aparte de este parágrafo 3. Si tienen la misma edición que yo, página 47, también es el quinto punto y aparte. Descartes tenía por adelantado un ideal de ciencia, el de la geometría, o si se quiere, el de la ciencia matemática, de la naturaleza. Este ideal decide, como un prejuicio fatal de esos siglos, y decide también sin ser sometido a crítica, sobre las meditaciones que escribió Descartes. Este ideal traicionó a Descartes. Para Descartes, de antemano, era algo que iba de suyo, que la ciencia universal tenía que tener la forma de un sistema deductivo, en el que la construcción entera había de reposar, según un orden geométrico, sobre un fundamento axiomático y absoluto de la deducción. Por eso para Descartes, el cogito es, según Husserl, una mera inferencia. Y la presentación del cogito es meramente formal, como un primer principio formal y vacío prototípico del ideal geométrico y matemático de la ciencia de su época. Es decir, a Descartes le faltó radicalidad. Husserl contrapone acá algo que nos vamos a reencontrar en el parágrafo que viene. Ideal de una ciencia. Idea de la ciencia. ¿Qué es el ideal de una ciencia? Lo que le pasó a Descartes. Es decir, presupuestos objetivistas. ¿Cuál es la idea de una ciencia? Una ciencia sin supuestos. Entonces, ¿qué quiere decir idea de la ciencia? La confianza racional en que voy a llegar a esa ciencia, aunque en el punto de partida no tenga ninguna proposición de ella. Es la confianza de que voy a encontrarla porque tengo el punto de partida correcto y adecuado. Entonces esa ciencia es un espejamiento de la vida inmanente del ego. ¿Cuál es la ciencia sin supuestos? Una vez más, la fenomenología trascendental. ¿Estamos hasta aquí? Es decir, Descartes se maneja con respecto al cogito de un modo axiomático. Por eso, una vez que... A ver, es un doble sentido. Por un lado, porque para Husserl, según Descartes, el cogito es una inferencia. Ya ahí está presupuesto el sistema deductivo. Y después, porque del cogito pretende inferir. ¿Qué cosa? La realidad misma. Claro, como empieza a tener problemas, coloca más supuestos espurios todavía. Es decir, la trascendencia de Dios. Y trata de dar una prueba que fundamente metafísicamente la existencia de Dios. Con lo cual viola el requisito de la duda, que era mantenerse en la inmanencia. Con lo cual recayó en un objetivismo ingenuo. ¿Por qué? Porque al utilizar un sistema axiomático ya está presuponiendo lo que tendría que estar en duda, el objetivismo ingenuo de las matemáticas. Nada de esto tiene que influir en nosotros, dice Husserl. Es decir, no podemos aceptar estas tesis cartesianas. No podemos.
porque si no, nuestro punto de partida no sería realmente sin supuestos. Y si no es un punto de partida sin supuestos, vamos a fallar. Dos palabras más sobre esta cuestión de la idea de una ciencia o ideal de una ciencia. La idea o ideal, estoy en el punto de aparte número 9. Si tienen la misma edición que yo, página 48, 1, 2, 3, cuarto punto de aparte. Esa idea o ideal general de la ciencia es una idea que le debemos a las ciencias de hecho. Si pues en nuestra radical actitud crítica estas ciencias se han convertido en conjeturas, también ha de convertirse en conjetural la idea general de ciencia, que es su idea directriz general. No sabemos, por lo tanto, si será, en resumidas cuentas, realizable. Es decir, no contamos en el punto de partida con ningún conocimiento previo que provenga de las ciencias particulares. Todos esos conocimientos los hemos desconectado. Es decir, ni los vamos a refutar, ni los vamos a rechazar, ni los vamos a aceptar. Solamente no los vamos a tomar en cuenta como válidos para nosotros. A eso Husserl lo llama epogé. Puesta entre paréntesis. Desconexión. En alemán, Entklammerung. ¿Qué quiere decir? Poner entre paréntesis. Entklammerung. Entklammerung. ¿Sí? Poner entre paréntesis. Desconectar. Separar de mí. Ni afirmo la tesis, me quedo con los conocimientos de las ciencias particulares, ni afirmo la antítesis. No, esto es información falsa. No, ni lo uno ni lo otro. Simplemente no los tomo en cuenta. No son válidos para mí. No los acepto. Entonces, estoy ante una ciencia que no tiene supuestos. Porque esos supuestos, ¿de dónde provienen? De esos conocimientos. Y debo hacer eso con todas las ciencias. Y no solo con algunas sí y otras no, como hizo Descartes. Entonces, esa idea de una filosofía no va a ser un ideal. La vamos a tomar como una asunción, dice Husserl, que es meramente provisional. Vorläufige presunción. Una asunción, un presupuesto, es Vorläufige, es la misma palabra que va a utilizar Heidegger después en Ser y Tiempo, Vorlaufen. Un presupuesto que vamos a precursar, que vamos a impulsar, en el cual vamos a tener fe racional. Pero no va a tener ninguna forma definida, porque hemos puesto todos los conocimientos entre paréntesis. La epogé es la forma en que Husserl radicaliza el método de la duda cartesiana. ¿Por qué al método de la duda cartesiana le faltó radicalidad? Porque es un método que presupuso que hay algo de lo que no se puede dudar. O formalmente dudó de las matemáticas, porque está el genio maligno que me puede engañar. Pero en algún punto no dudó de las matemáticas de Descartes. Por eso eligió el orden geométrico como un criterio para presentar el cógito, según Husserl. Esta es la lectura que Husserl tiene de Descartes. ¿Estamos hasta acá?
¿Podemos avanzar? Parágrafo número 4. Descubrimiento del sentido teleológico de la ciencia, viviéndola como fenómeno noemático. Depende qué edición tengan, dice neomático, es noemático, no neomático, ¿sí? No tiene nada que ver con los neumáticos, no, ni las gomerías, no es que los gomeros son fenomenólogos trascendentales, pues tal vez lo sean, pero no es la intención de este parágrafo, ¿sí? Sentido teleológico de la ciencia es esta idea de ciencia que vamos a precursar, en la cual vamos a confiar, pero que aún no tenemos en cuanto a sus contenidos, precisamente porque no podemos presuponer nada, y no podemos presuponer nada porque todos los conocimientos de las disciplinas previas están en epogé, es decir, puestos entre paréntesis. ¿Cuál es la forma más literal de traducir epogé? Suspensión del juicio. Puesta entre paréntesis del juicio. Ni tesis, ni antítesis. No me expido, como Pirrón, como los socráticos menores. Ataraxia, tomo distancia de lo que ni lo acepto ni lo rechazo. Tomo distancia, tomo distancia. ¿Qué entonces no podemos hacer en este inicio del filosofar? Bueno, vamos al párrafo 4. No puedo pensar este concepto de ciencia, que es la fenomenología trascendental, comparando con otras ciencias, porque todo eso está puesto entre paréntesis. No tengo un conocimiento válido previo. Entonces, viene aquí una reflexión importante de Husserl, que yo le sistematicé bastante en el protocolo que les mandé, sobre la función que cumplen los juicios en la ciencia. Bien, detengámonos un minuto en ello. Las ciencias, lo que Husserl llama ciencias particulares, operan con juicios, es decir, tienen conocimientos, proposiciones, afirmaciones sobre algún ámbito de la realidad. El juzgar siempre implica una toma de distancia con respecto a lo juzgado. El juicio se mueve en el ámbito de la representación. El juicio es una suerte de representación de representaciones. Yo en el juicio me represento algo de la realidad a través de representarme predicados que eso que me represento puede tener. Me manejo en el ámbito siempre de lo mediato, mediato en el sentido de lo que está mediado. Mi relación con la realidad está mediada, mi acceso no es directo, es a través de un juicio. Yo no estoy dentro de la mesa, no puedo hacerme uno con la mesa, pero me puedo representar la mesa y entonces tratar de entenderla y conocerla y comprenderla. Provocativamente Husserl aquí va a distinguir entre juicios mediatos y juicios inmediatos, lo cual un juicio inmediato es una auténtica provocación, porque la razón de ser del juicio es la mediación por medio de las representaciones. Leo de este parágrafo 4, tercer punto y aparte. A este fin, es decir, de fundamentar teleológicamente esta idea de ciencia, es menester ante todo conseguir aclarar la actividad del juzgar y el juicio mismo.
con la distinción de juicios inmediatos y mediatos. En el sentido de los juicios mediatos está inconclusa una referencia a otros juicios, de tal suerte que la creencia implícita en todo juzgar presupone en los juicios mediatos la de estos otros juicios, al modo de una creencia que se tiene porque ya se cree otra cosa. Bien, un juicio mediato siempre se maneja en el ámbito de lo que es verdadero y de lo que es falso. Puedo representar correctamente, puedo representar incorrectamente. ¿Qué es un juicio para Husserl? En el juicio se expresa la verdad de algo. La verdad pone en juego lo que Husserl llama evidencia, que es lo que el juicio tiene que representar. Es decir, para Husserl el ámbito de la verdad no es diádico, es triádico. No es que yo tenga una representación, la representación se adecua a la cosa, es verdadera, la representación no se adecua a la cosa, no es verdadera. Hay algo más en esa explicación. Yo tengo que constatar si la adecuación se da o no se da. Por eso son importantes los juicios para Husserl. La verdad para Husserl implica un tercer acto, la constatación de la correspondencia o no correspondencia entre lo que intenciono y lo intencionado. La verdad emerge de constatar esa adecuación y la falsedad emerge de constatar la no adecuación. Hola, ¿qué tal? La verdad es un tercer acto mediador entre lo mentado y lo dado. Está entonces siempre implícito este carácter judicativo de mediación. Ahora, la fenomenología trascendental como ciencia sin supuesto que va a estudiar al ego trascendental, ¿tiene que operar de esta manera? La respuesta de Husserl es no. La fenomenología trascendental se va a manejar con juicios inmediatos. Es decir, la fenomenología trascendental lo que va a buscar es describir en la vida inmanente, como decíamos en la reunión pasada, lo que se da tal como se da. Es decir, va a tratar de describir las vivencias tal como se le presentan al propio cogito. Entonces no va a haber distancia entre lo que se da y el que describe. Por eso la descripción no necesita tener para ejecutarse como descripción ningún supuesto de base. Es un lidiar de modo directo con lo que se da, tal como eso que se da, se da. Por eso la expresión que es casi un oxímoron, juicio inmediato. No hay mediaciones. Voy a tomar lo que se da tal como se da y voy a describirlo tal como se me da. Es decir, los juicios fenomenológicos van a tener un fortísimo carácter antepredicativo, que es otra forma de decir que para Husserl el ámbito de la verdad no radica directamente en el juicio entendido como un modo tradicional de representación, sino que el ámbito de la verdad radica en vivenciar la correspondencia entre lo mentado y lo dado. Por eso la verdad emerge en un ámbito que es antepredicativo. Todo ámbito predicativo es judicativo. Los juicios son mediaciones basadas en representaciones. Presuponen la distinción entre el objeto y el sujeto, entre el contenido y lo que va a ser representado de ese contenido. La fenomenología no puede describir de esa manera, porque eso presupone una distancia
entre el objeto y lo que quiero conocer del objeto. La fenomenología tiene que partir de la profunda imbricación entre el objeto y el sujeto, porque lo que voy a describir es mi propia vida inmanente. Me voy a estar describiendo a mí mismo en las vivencias que componen mi vida inmanente. Entonces, esa esfera es una esfera antepredicativa, porque todo el lenguaje predicativo proposicional que trae aparejado conocimientos ha sido puesto en epogeo. Está entre paréntesis. ¿Estamos hasta acá? Los invito, en mi edición es en la página 51. Segundo punto y aparte. En el parágrafo sexto punto y aparte. Pero hay que hacer resaltar todavía un punto complementario. Tenemos que distinguir entre el juicio en el sentido más lato de la asunción de un existir o una manera de ser y la evidencia, por un lado, y por el otro, el juicio antepredicativo y la evidencia antepredicativa. Es decir, por un lado, juicios. La evidencia es la coincidencia entre lo representado y lo dado. La evidencia esa es predicativa, porque se experimenta en el juicio. Lo que me represento en el juicio se corresponde con la realidad. Vivencio la adecuación, la evidencia es predicativa. ¿Por qué? Porque el juicio se da en el ámbito de la esfera predicativa. Es una adscripción de predicados a un sujeto. Los predicados son representaciones que le adscribo a un sujeto que ya es una representación. Por ejemplo, la mesa, como sujeto, porque no tengo la mesa incrustada en la cabeza. Entonces la mesa que tengo en la cabeza es una representación. La fenomenología se maneja en el ámbito de las evidencias antepredicativas, es decir, va a describir lo dado tal como se le presenta. Eso quiere decir que el fenomenólogo en el punto de partida no va a contar con el vocabulario correcto para describir aquello que quiere describir, porque el lenguaje técnico que se expresa en juicio está puesto entre paréntesis, es decir, está desconectado de mí. Entonces va a utilizar los términos en un sentido sui generis, porque se va a manejar una esfera que es antepredicativa, y esa esfera antepredicativa es para Husserl más originaria que toda la esfera predicativa del lenguaje proposicional judicativo. La evidencia predicativa, dice Husserl, implica, contiene, einschließen, contiene a la evidencia antepredicativa. Perdón, la evidencia predicativa implica, contiene, einschließen, la evidencia antepredicativa. Es decir, el trato directo con las cosas es en primer lugar antepredicativo. Dicho de otra manera, vamos ahora a salir un poco del ámbito de la inmanencia. Tratemos de quedarnos en esta realidad, porque total, para entrar en la inmanencia tenemos tiempo. Lo que está diciendo Husserl es lo siguiente. Imaginemos que yo digo, esta mesa es blanca, ¿no? Pues yo soy un poco daltónico, pero creo que es blanca, ¿verdad? Bien, es blanca. Bueno, esta mesa es blanca. Ese juicio es una representación. No soy daltónico serio, ¿eh? No. Distingo matiz, el semáforo lo distingo, por ejemplo, pero hay colores que para mí en el mundo no existen, ¿no? Cuando la gente me dice es vermellón, rojo, fucsia, son cosas que para mí no existen. Existe el rosa, el rojo, pues ya vermellón, fucsia, ¿no? Azul templado, son cosas que no existen para mí. Bueno, yo digo la mesa es blanca. ¿Ese juicio qué hace? Es una representación. Yo le adscribo a la mesa representada una propiedad, el blanco. Ese adscribírsela como es en la mente es también una representación. ¿Ese juicio es una mediación? Por supuesto que sí.
¿Qué es lo que está diciendo acá Husserl? Lo que está diciendo Husserl es que ese juicio que tiene los tres elementos, hay algo dado, la mesa, me la represento. Entonces, la representación es ante algo dado, tengo los dos elementos, la representación y lo dado. Y hay un tercer elemento, constato que la mesa es blanca. Entonces mi representación es correcta, se corresponde con la mesa. Ese juicio, que es una representación y que es mediato, tiene un presupuesto, tiene una evidencia antepredicativa a la base. ¿Por qué funciona? Vamos a decirlo de un modo banal, porque la mesa es blanca. Es decir, el juicio enlaza en un ámbito ideal lo que ya está enlazado en la realidad. El blanco ya está en la mesa en la realidad. Por eso el juicio funciona. Y si la mesa fuera negra, el juicio sería falso, porque el juicio estaría enlazando algo que no está enlazado en la realidad. Entonces lo que funda la condición veritativa del juicio es el estado de las cosas en el mundo. Perdón, esto no es como en Aristóteles. Esto es como en cierta lectura de Aristóteles. Por ejemplo, esto es en Aristóteles como en cierta lectura de Aristóteles que realiza Heidegger en el parágrafo 44 de Ser y Tiempo. Es decir, el juicio enlaza en el juicio lo que ya está enlazado en la realidad. Es decir, decir de lo que es verdadero. Decir de lo que no es verdadero. Decir de lo que no es falso. Decir de lo que no es falso. Eso funciona porque la realidad ya las cosas ya están enlazadas de cierta manera. Entonces, cuando el juicio puede reproducir el enlace o el no enlace, es verdadero. Cuando el juicio no reproduce bien ese enlace o ese no enlace, es falso. O sea, el ámbito antepredicativo de las cosas mismas funda el ámbito veritativo, judicativo, representacional del juicio. ¿Cuál es el ámbito de la evidencia antepredicativa ahora, para nosotros? Volvamos a la inmanencia. La vida del cogito. Por eso los juicios de la fenomenología son juicios inmediatos antepredicativos. Porque van a hablar de lo que se me presenta de modo directo. No va a haber ninguna distancia representacional, porque todas las teorías que sustentan la distancia representacional con el mundo han sido puestas entre paréntesis. He desconectado la esfera del valor, es decir, la esfera de la validez que pueden tener para mí. ¿Estamos hasta acá? Bueno, si hasta acá estamos, avancemos un poquito más. Parágrafo 5. La evidencia y la idea de la auténtica ciencia. Bueno, ya sabemos que la evidencia es un tercer acto. ¿A qué llamamos evidencia? A constatar la adecuación entre lo mentado y lo dado. Y sabemos que la idea de la auténtica ciencia no consiste en presuponer ninguna idea de ciencia, sino en la confianza racional en permítanme leer de vuelta, sentido teleológico que va a tener esa ciencia para nosotros. Pero en el punto de partida es una ciencia sin supuestos. Bien. Segundo punto y aparte del parágrafo 5. La evidencia en el sentido más amplio posible es experiencia, o sea, vivencia de la existencia y la esencia de las cosas. Un llegar a ver con el espíritu las cosas mismas. Es decir, un constatar
mentalmente, con el espíritu, que lo que predigo de las cosas se adecua a las cosas. La falsedad deriva de este fenómeno, es cuando no puedo constatar la adecuación. La evidencia que abarca de hecho toda experiencia en sentido más estrecho habitual puede ser más o menos perfecta. Es decir, la evidencia es siempre un concepto revisable, porque puede haber correspondencia, puede no haber correspondencia, puede haber adecuación, puede no haber adecuación. Es decir, la evidencia como vivencia de la adecuación es perfectible, por eso puede existir el error. Yo puedo irme del aula y decir, sí, la mesa del aula B302 es blanca, en la semana se cambia, entonces la semana que viene por una mesa negra, ya no es más verdadera esa preposición, ese juicio. Es decir, la evidencia tiene que ser corregida o modificada. La evidencia siempre es perfectible, modificable, revisable. La evidencia perfecta y su correlato, la verdad, es decir, cuando vivencio que lo mentado, es decir, lo que intencioné, y lo dado, por ejemplo, mi intención de ver la mesa blanca y la mesa blanca, coinciden, ¿cuál es el correlato de eso? La verdad, la mesa es blanca. Bien, la evidencia y su correlato, hola, ¿qué tal? La verdad pura y auténtica se da como una idea inherente al deseo de conocimiento, de confirmación de la intención asuntiva o colegible viviendo este deseo. Es decir, ¿en qué sentido tiene un carácter desiderativo? En que es perfectible, deseo que esta adecuación se mantenga, pero una vez puede no mantenerse. ¿Sí? Todos los signos son blancos hasta que aparece el signo negro. ¿Sí? Es decir, todo concuerda hasta que deja de concordar. Por eso es idea. ¿Qué quiere decir idea acá? Es un polo teleológico ideal. La verdad se mantiene mientras lo mentado y lo dado coinciden. Cuando lo mentado y lo dado no coinciden, la verdad no se mantiene. Y este es el modo en que la evidencia opera para toda la ciencia. Por eso todas las ciencias que ahora están desconectadas y puestas entre paréntesis, tienen un carácter asintótico, porque postulan evidencias que son perfectibles y corregibles. Por eso tienen conocimientos que pueden ser tanto verificados como refutados. Leo del segundo punto y aparte, avanzado, hacia la mitad, si tienen la misma página que yo, página 53, casi arriba de todo. Si la ciencia como a la postre comprende necesariamente ella misma, no alcanza de facto a realizar un sistema de verdades absolutas, las busca, pero no las realiza, y se ve obligada a modificar continuamente sus verdades. Esto mismo demuestra que persigue la idea de la verdad absoluta o de una auténtica verdad científica y de que vive en consecuencia dentro de un horizonte infinito de aproximaciones que aspiran a tocar esta idea. Es decir, toda ciencia busca alcanzar verdades consumadas, pero no llega a las verdades consumadas como tal, porque sus evidencias son siempre perfectibles. Entonces, es una aproximación ad infinitum, a una concordancia absoluta entre lo mentado y lo dado. Pero esa búsqueda es ad infinitum, porque la evidencia siempre se puede modificar, siempre se puede cambiar.
la filosofía también se busca una evidencia. ¿Cómo se va a llamar esa evidencia para Husserl? Ego cogito, siguiendo a Descartes. Es la primera evidencia. Va a haber una única evidencia. Sin embargo, esa evidencia va a tener que tener un carácter diferente. Vamos al punto y aparte número 4. O sea, página 54, si tienen la misma edición que yo, primer punto y aparte. Gracias a la previa labor hecha, más bien rudimentariamente indicada que explícitamente ejecutada, hemos ganado en claridad hasta tal punto que ahora podemos fijar un primer principio metódico. Y ahora vamos a leer algo que ya anunciamos la vez pasada. En cuanto filósofos, no vamos a admitir como válido para nuestra ciencia ningún juicio que no haya sacado su fuente de la evidencia de la experiencia. Es decir, no vamos a aceptar nada como válido que no provenga directamente de la experiencia misma. Allí se va a jugar su carácter de evidencia. Es decir, como dice en el punto de parte siguiente, en el efectivo darse de las cosas mismas. Voy al último punto y aparte de este parágrafo 5. Pero, ¿de qué nos servirá este principio? Ni toda la meditación hecha hasta aquí, si no nos ofreciese asidero para fijar un efectivo punto de partida, esto es, para poner en vía de realización la idea de la auténtica ciencia. ¿Cómo esta idea es inherente a la forma de un orden sistemático de conocimientos, de auténtico conocimiento? Entonces se plantea la cuestión del punto de partida. Es decir, para el filósofo es evidente lo que proviene directamente de la experiencia. Esta ciencia primera, esta fenomenología trascendental, va a tratar entonces de obtener todos sus conocimientos de ese contacto directo no mediado con la experiencia inmanente. Por eso, para esa evidencia fenomenológica, se plantea la cuestión del punto de partida. Es decir, ¿qué punto de partida me permite razonar así? Y ese punto de partida va a ser el punto de partida ecológico. Por lo tanto, el ego cogito va a tener que ser evidente en un sentido muy distinto a lo que venimos diciendo de evidencia. Parágrafo 6, entonces, las diferencias entre los distintos tipos de evidencia. Apodíctica, como primer en sí, que es la evidencia que va a buscar Husserl. Distingamos las primeras y después leemos pasajes en el parágrafo. ¿Qué es una evidencia apodíctica y primera? En sí misma. Es una evidencia que es irrefutable. Y es en singular. No puede haber muchas evidencias apodícticas. Hay una sola evidencia apodíctica que es primera, es en sí y es irrefutable. Esa evidencia va a ser la del ego cogito. Por lo tanto, va a estar siempre en tensión con la evidencia tal como la definimos en el parágrafo 5, que es la evidencia adecuada. ¿Por qué? Porque la evidencia adecuada es perfectible, es modificable, es revisable, es verificable, pero también es refutable. La evidencia apodíctica como evidencia primera y en sí es irrefutable. ¿En qué se sostiene la evidencia adecuada? Permítanme ser redundante. En la adecuación. Mientras lo mentado y lo dado se mantienen coordinados, la evidencia es adecuada. Cuando lo mentado y lo dado
no se mantienen coordinados, la evidencia es inadecuada. Bueno, el carácter de adecuación no va a regir el carácter apodíctico de la evidencia primera y en sí. Por lo tanto, una evidencia primera y en sí puede en distintos momentos resultar completa y totalmente inadecuada. Y eso no le quita su carácter de evidencia, porque la evidencia primera y apodíctica no se rige por la adecuación. Leo del parágrafo 6. La expresión seguridad absoluta o absoluta indubitabilidad necesita de ser aclarada. Nos tenemos que fijar en el concepto de perfección de la evidencia, que este tiene su complemento. ¿Cuál es? El de imperfección de la evidencia. Es decir, la evidencia adecuada se rige por la lógica de es perfecta cuando hay adecuación, es imperfecta cuando no hay adecuación. Por eso es corregible y revisable. Y por eso es perfectible al infinitum. Porque al infinitum es revisable. Está la idea de perfeccionamiento, que se lleva a cabo como un progreso sintético de experiencias concordantes que en tanto coasunciones llevan a la efectiva experiencia coafirmativa. Es decir, en la medida en que las concordancias se mantienen, hay una coasunción de que eso es verdadero. La correspondencia, como una idea de perfectibilidad, se extiende al infinito. Hay otra idea de perfección, dice Husserl en el punto de aparte siguiente, que es la de apodicticidad. La perfección de la apodicticidad no depende de la concordancia. Puede no haber concordancia y la evidencia apodíctica sigue siendo apodíctica. Algo de esto se va a dar, es decir, el cogito. ¿Por qué es evidente? Porque es una evidencia primera y en sí apodíctica. Es decir, no va a necesitar de la concordancia para mantenerse como evidencia. Cuando nosotros comencemos a describir el cogito, vamos a encontrar que hay muchas partes del cogito que no están presentes al momento de describirlas. Es decir, no son adecuadas desde el vocabulario de una evidencia adecuada. Sin embargo, eso no destruye la apodicticidad del cogito. En el cogito vamos a encontrar muchos aspectos no intencionales, es decir, que no califican dentro de una evidencia adecuada. Sin embargo, eso no va a destruir el carácter evidente del cogito. Es decir, la evidencia apodíctica como evidencia perfecta no presupone la adecuación. Y no solo no presupone la adecuación, a veces contradice a la adecuación. Y no por eso pierde su carácter de evidente. Por eso la evidencia apodíctica como evidencia perfecta no es perfectible. Es apodíctica y perfecta. Leo algunas oraciones del punto y aparte número 2. Por la mitad. Quienes tienen la misma edición que yo, página 56, los últimos 5 o 6 renglones. Toda evidencia es auténtica aprehensión de una existencia o de una esencia en el modo en que es ella misma, con plena certeza de su ser, que por ende va a excluir la duda. Lo que no excluye es la posibilidad de que se vuelva dudosa con el tiempo. Es decir, cuando acepto que la mesa es blanca y experimento la concordancia, eso excluye toda duda. Ahora, no excluye que se pueda volver a dudar en algún momento si la mesa deja de ser blanca.
de 104 renglones, pero una evidencia cuya perfección radica en la apodicticidad, tiene la señalada propiedad no solo de ser como toda evidencia, una certeza del ser de algo o de un hecho objetivo evidente, sino de revelarse una reflexión crítica como siendo a la par o al mismo tiempo con la imposibilidad absoluta de que se conciba su no ser. Es decir, la evidencia apodíctica primera en sí es irrefutable. No depende de que la adecuación se mantenga. Por eso, como evidencia, tiene una dignidad apodíctica. Eso es lo que nos enseña Descartes cuando nos presenta el cogito ergo sum como un primer principio. Es un primer principio en el sentido de evidencia apodíctica, primera en sí. Leo alguna oración del punto y aparte número 3. Página 57 para quienes tienen la misma edición que yo. Tercer punto y aparte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, más o menos 12 renglones hacia abajo. Se trata de traer apodícticamente consigo la evidencia, de preceder como primera en sí a todas las evidencias imaginables y respecto de las cuales sea evidente al par que son apodícticas ellas mismas. ¿Qué tal? Y que en caso de que fueran inadecuadas tendrían que poseer por lo menos un comprobable contenido apodíctico. Un contenido del ser que en virtud de la apodicticidad está asegurado de una vez y para todas o con absoluta firmeza. Es decir, la evidencia adecuada y primera en sí es totalmente independiente de la adecuación. Puede haber adecuación o no, pero la certeza apodíctica no se modifica. Es este ejemplo que yo traía a colación de cuando investigamos las partes más oscuras del cogito. ¿Están a la mano? No. ¿Pueden concordar adecuadamente? No. Sin embargo, el cogito no pierde su certeza apodíctica, pese a que no haya adecuación. Por eso, cuando hablamos de evidencia apodíctica en sí, hablamos en singular, hay una. Mientras que la evidencia adecuada son siempre en plural, porque son las certezas con las cuales se manejan los científicos, que siempre son revisables al infinito. Si les parece, avanzamos un poquito más, vemos el parágrafo 7 y hacemos un pequeño recreo y después continuamos y vamos al parágrafo 8, que es lo más fuerte porque es donde Husserl enlaza ciencia sin supuestos, evidencia apodíctica primera en sí, ego cogito. Y ahí mismo comienzan los problemas. Y ahí mismo comienzan los problemas también. Bueno, entonces, hay dos tipos de evidencia, ¿está claro? Apodíctica, primera en sí, indubitable, indestructible, irrefutable, no necesita la adecuación en singular. Evidencia adecuada, contrastable, corregible, ad infinitum, da también el ser de la cosa, pero es revisable. Indubitable cuando hay adecuación, puede dubitarse a futuro. Siempre perfectible, puede ser refutada, es en plural. Entonces, el mundo, nuestra existencia enraizada en el mundo, ¿puede ser un punto de partida apodíctico? Para Husserl la respuesta es no. Esto va en gran parte contra Heidegger, que la verdadera certeza es el enraizamiento en el mundo. Va contra Heidegger porque la lectura de Husserl, lo que Heidegger está haciendo es como una especie de antropología trascendental. Entonces, ¿por qué el mundo no puede ser una certeza apodíctica? Porque el mundo es perfectible, porque el mundo se da de modo escorzado. Porque yo no conozco el mundo se me va dando, es perfectible, tiene unidad presuntiva. Esa unidad, si bien es adecuada, porque el sol sale todos los días y el mundo se mantiene, algún día podría dejar de existir.
Entonces no carga con la nota de la poeticidad. Dice, estoy hacia el final del primer punto y aparte. Dice justo en la página 59. Nos limitamos a afirmar que la evidencia de la experiencia del mundo necesitaría en todo caso los fines de una fundamentación radical de la ciencia, de una previa crítica de su validez y alcance, o sea que no podemos tomarla incuestionablemente como apodíctica. Es decir, el mundo siempre tiene una unidad presuntiva, por eso no puede ser apodíctico. No basta por consiguiente con poner en suspenso todas las ciencias existentes, tratándolas como prejuicios inadmisibles para nosotros. Por lo pronto también tenemos que despojar de su validez ingenua a la base de todas ellas al mundo de la experiencia. Es decir, el mundo de la experiencia no es el hilo conductor. Eso es parte del objetivismo ingenuo. La existencia del mundo admitida sobre la base de la experiencia, sobre la base de la evidencia, la experiencia natural, no puede seguir siendo para nosotros un hecho comprensible de suyo, sino un fenómeno de validez. ¿Qué quiere decir fenómeno de validez acá? Es una palabra muy importante. Fenómeno de validez quiere decir que el mundo para nosotros va a ser verdadero cuando practiquemos la epogé, porque solamente va a tener valor de verdad el mundo inmanentizado. Pero el mundo, como este mundo independiente en el cual estamos arrojados, no es apodíctico. Su apodicticidad va a derivar de ser un correlato en nuestros actos de conciencia. Fenómeno de validez quiere decir mundo inmanentizado. Sobre eso vamos a hablar un poco más cuando vayamos al parágrafo 8. ¿Qué nos queda si nos conducimos así? ¿Alguna base para formular juicios, por no decir evidencia, en que podamos fundamentar apodícticamente una filosofía universal? Es decir, una vez que me saqué encima el mundo, ¿dónde voy a encontrar la evidencia apodíctica? Pero, ¿y si el mundo no fuese la posta, la base absolutamente primera de todo juicio, sino que por su existencia remitiese a una base anterior a él en sí? Claramente, esa base es el ego trascendental. Entonces, si les parece, hagamos un recreo hasta las 14 y ahí seguimos con el párrafo 8 y terminamos la primera meditación.